Hola, mi nombre es Tatiana Gómez de la Dirección de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hoy estamos acá para aprender acerca del esquema de atención de Generaciones 2.0. En este video vamos a mirar cuáles son las etapas de atención, cuáles son las etapas de operación, cuál es la conformación de los grupos, cómo son sus rotaciones, cómo es el esquema y la estructura del desarrollo de los encuentros vivenciales. Son 4 etapas. La primera es etapa de planeación, la segunda es etapa de alistamiento, la tercera es etapa de atención y la cuarta es etapa de cierre. Etapa de planeación es previa a la suscripción de los contratos. Aquí, ¿qué es importante? Que el ICBF se encargue de coordinar internamente con sus regionales, sus centros zonales, los entes territoriales, todo ese andamiaje que ocurre antes de una suscripción del contrato. La focalización, conseguir los sitios donde se van a desarrollar las actividades y sobre todo entregar todo este insumo al operador para que en el momento de la suscripción él ya tenga herramientas para empezar su etapa de alistamiento. Seguimos con la etapa de alistamiento. Esta etapa se hace seguidamente de la suscripción y legalización de los contratos. Dura hasta un mes y se realizan todas las actividades que el operador puede tener para la implementación del programa, como cuáles: búsqueda activa de las niñas, niños y adolescentes, contratación y selección del recurso humano que se necesita para la implementación y verificar que esos lugares escogidos en la etapa de planeación sean una realidad y que puedan ser una opción para que las actividades se desarrollen en ellos. Es importante aclarar que en esta etapa de alistamiento hay que hacer un comité técnico operativo. En este comité, ¿cuál es el objetivo? Y es que el supervisor socialice cuáles son los documentos que el operador debe erradicar para una posterior aprobación a esta etapa. Seguimos con la etapa de atención. Esta etapa de atención inicia con el primer encuentro vivencial. Es importante que tengamos en cuenta que en este esquema de atención se definieron 3 grupos de edades: niñas y niños de 6 a 9 años, niñas, niños y preadolescentes de 10 a 14 y adolescentes de 14 a 17 años. ¿Cómo se hace la conformación de los grupos? Deben ser grupos de hasta 25 niñas, niños y adolescentes y la rotación de ellos debe ser de la siguiente manera. Para las niñas y niños de 6 a 9 deben rotar por 4 núcleos de desarrollo. Las niñas, niños y preadolescentes de 10 a 13 deben rotar por 2 núcleos de desarrollo. Y los adolescentes que van de 14 a 17 años deben solamente seleccionar el núcleo de desarrollo que más les interesa y construir su propia iniciativa. Por último, es la etapa de cierre. Aquí, ¿qué es importante? Esta etapa dura una semana, pero hay que hacer 2 actividades primordiales. La primera, en el encuentro psicosocial que se vaya a hacer, se va a tener que hacer una medición de salida a los niños, niñas y adolescentes, para saber cuál fue el resultado y cómo terminaron después de haber hecho toda una implementación. Y por último, hacer un encuentro inspiracional, que es donde ellos van a ser protagonistas y van a mostrar todos los aprendizajes que tuvieron en esta implementación. Antes de iniciar con la estructura de los encuentros vivenciales, es importante saber cuál es el andamiaje que está por debajo de esto y cómo funciona el recurso humano. Tenemos que contar con un coordinador general por zona, tenemos que contar con un asesor metodológico por cada 800 niñas, niños y adolescentes, con un psicosocial por cada 100 niños, niños y adolescentes y 4 inspiradores por cada 100 niños, niñas y adolescentes. El inspirador y el psicosocial serán los encargados de desarrollar estos encuentros vivenciales que explicaremos a continuación. Aquí también es importante que va a haber un auxiliar administrativo que es el encargado de soportar y de apoyar todo este proceso administrativo que conlleva la implementación del programa. La forma de acompañamiento con los niños, niñas y adolescentes decimos que tiene 3 tipos de encuentros vivenciales.
Uno son los encuentros vivenciales en lectura de contexto, otro son los encuentros vivenciales de capacidades, fortalecimiento de capacidades, y el otro son los encuentros de núcleo de desarrollo. Vamos a iniciar entonces desarrollando cada uno de ellos. Iniciemos por los encuentros vivenciales de lectura de contexto. Estos encuentros vivenciales son liderados por el psicosocial, tienen una duración cada uno de 2 horas y deben realizarse 2 veces por semana. Estos encuentros van a tener un refrigerio y ¿cuáles son las actividades principales en estos 6 encuentros? Verificar cuáles son los intereses de los niños, conformación de los grupos por edades y debemos identificar cuáles son los 2 riesgos más relevantes en este grupo de niños. Seguimos con los encuentros de capacidades. Estos encuentros también se llaman encuentros vivenciales. También son liderados por el psicosocial, duran 2 horas, pero la periodicidad aquí cambia, porque ya se acabó la lectura de contexto, inician ya los encuentros que son desarrollados simultáneamente con los inspiradores. Entonces aquí la periodicidad de estos encuentros van a ser una vez cada 15 días. Seguimos con los encuentros de núcleo de desarrollo. Estos encuentros de núcleo de desarrollo se hacen 2 veces por semana. Duran 2 horas, tienen un refrigerio y también es con los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo lo puede hacer y cómo hace el inspirador para desarrollar los encuentros? A través del arte, la cultura, el deporte, la literatura, el juego. Entonces es un mecanismo o es una herramienta para poder desarrollar estos encuentros. Ahora seguimos con la segunda forma de acompañamiento, que son con las familias. En este módulo podríamos decir que tenemos 3 tipos de encuentros. Está el grupal con padres, madres y cuidadores, está el individual con familias y está el intergeneracional. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. El intergeneracional es un encuentro en donde se reúnen padres, madres, cuidadores, niñas, niños y adolescentes y se hacen aprendizajes colectivos. Está liderado por el psicosocial con apoyo del inspirador, puede durar más o menos 2 horas y se hace 1 por mes. Seguimos con el grupal de madres, padres y cuidadores. Este encuentro se hace solamente una vez en toda la vigencia del contrato. No tiene refrigerio y puede durar aproximadamente 2 horas. Y por último están los individuales. Son liderados por los psicosociales y es un espacio en donde el psicosocial se va a acercar a la familia con un instrumento ya preestablecido y de alguna manera se hará una caracterización de las familias de los niños participantes. La tercera etapa de acompañamiento son los encuentros con los entornos. Estos encuentros se hacen por lo menos una vez por vigencia y es liderado por el psicosocial en compañía del asesor metodológico. Dura más o menos 2 horas, no tenemos refrigerio y se realiza con los actores involucrados en esa prestación del lugar donde se están realizando los encuentros vivenciales. De alguna manera podríamos decir que el programa está haciendo una contraprestación por ese servicio que ellos nos están dando, pues prestándonos el lugar. En este orden de ideas tenemos que tener en cuenta que el esquema de atención se potencializa cuando se articulan estas 3 formas de acompañamiento. Entonces los invitamos a que lean las guías, las revisen porque es una herramienta excelente para formar y para potencializar esas metodologías que ustedes en terreno están aplicando.